¿Y en qué año fue construida la iglesia? Esta iglesia es de 1729. Y está edificada sobre una ermita. Sí, hay una ermita al frente donde se encuentra el altar. La parte de la historia de la iglesia, de la parte más antigua, tiene sobre 400 años. Es importante porque a pesar de que Manatí se funda en 1738, la iglesia que le da base para la fundación del pueblo es esta, de 1729. Pero la historia nos ha llevado hasta finales del 1550 y tanto, donde se establece una pequeña ermita como un intento de los pobladores de Manatí de establecerse como pueblo. ¿Y los trabajos en piedra de la entrada eran de esta ermita? Sí, de esa misma. ¿Y esa ermita de cuándo es que data? ¿De 1585, hay varias etapas. Nosotros decimos que es la de tres etapas porque lo primero que se estableció fue la ermita, el centro, la bóveda principal y luego otras estructuras que da un fechamiento aproximado entre 1585 y 1625. ¿Y esa estructura del siglo XVI tuvo otros usos aparte del religioso? Bueno, se dice que un poco antes se ha encontrado una nueva versión historiográfica de que esa ermita tuvo un origen que no fue propiamente religioso, sino que existió lo que llaman un torreón militar. Era una pequeña torre de observación para protegerse de los indígenas, que eran mayoría. Nos encontramos ante una de las piezas más importantes de la arquitectura de Puerto Rico, no solamente por el estilo arquitectónico, sino por la antigüedad. Esta es la antigua fachada de la Ermita de la Concepción en Manatí. Los orígenes datan del siglo XVII, pero aquí tenemos un magnífico ejemplo de un edificio barroco, donde gracias a las gestiones del padre Tovar, hace poco fue develada, ¿no? Porque todo esto estaba cubierto de empañetado. Aquí podemos ver la entrada y como pueden observar es piedra tallada. La piedra tallada es algo raro en Puerto Rico. La verdad que un edificio como este con piedra tallada en el marco de la puerta es algo extraordinario. Aquí les presentamos uno de los tesoros de Puerto Rico y es la escultura que tenemos acá que representa parte del diario católico que es recordar a los fieles la vanidad de las cosas mundanas. Entonces, fíjense la maravilla que tenemos esculpida en piedra, tenemos una cruz, tenemos unas calaveras y una locución latina que significa omnia vanitas, todo es vanidad. He oído decir que para finales del siglo XVIII la cúpula y las campanas de la iglesia sufrieron un percance. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahí hay algo muy curioso que dice que un rayo no cae en la misma palma. Bueno, aquí un rayo ha caído varias veces en la misma cúpula. No, bueno, algo habría que lo atraía. Bueno, muy probablemente. Pero sí, la cúpula del campanario también fue destruida. Y hace ya poco más de 18 años pasó también, yo lo pude ver personalmente. Un estruendoso rayo destruyó la cúpula del campanario era la tercera vez que ocurría en tantos años. Justo a la entrada del templo hay un pequeño museo en el que el párroco ha recogido todos los recuerdos importantes de la historia de esta iglesia. Sí, en ese proceso de restaurar, que ha querido un poco exponer las partes antiguas de la parroquia, el padre Tovar, que es el párroco que lleva muchos años aquí, ha ido encontrando distintas piezas muy importantes, entre ellas unas piedras muy importantes que tienen sobre 400 años. Es una piedra esculpida que pesa como 1 tonelada, se conoce como la piedra de Pentecostés. Ajá. Ahí está esculpida. ¿Dónde estaba esta piedra originalmente? Dentro de las paredes. Ah, ¿la encontraron dentro? Dentro de las paredes, él buscando un poco para remover el estucado y dejar ver una parte de la antigua iglesia, se encontró con esa piedra inmensa y resultó ser un monumento también muy importante y donde está la estampa de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, esculpido en piedra. Bueno, y de la iglesia pasamos a la Plaza de Recreo de Manatí, que lleva el nombre de Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera. ¿De qué año data esta plaza? Bueno, la plaza en sí, que se llamó originalmente la Plaza de la Candelaria, ya se conoce de ella ya a finales del siglo XIX. Eventualmente ya se conoce como la Plaza Luis Muñoz Rivera, ya para los años 54, 55, cerca de la década de los 60. ¿Y de la realización actual, lo que vemos ahora, de cuándo data? Esto tiene 4 años que se reconstruyó las facilidades y se le ganó un soterrado al área para construir un estacionamiento soterrado de varios niveles que tiene cerca de 200 espacios por la necesidad que había en el casco urbano de estacionamientos. Uno de los elementos importantes en las plazas es permitir que la gente se sienta cómoda y una de las características de este espacio es que no hay sombra.
No hay árboles porque debajo hay un estacionamiento. Si no es posible, porque esto es un edificio soterrado en un estacionamiento, le añadimos entonces elementos artificiales como puede ser un pórtico y elementos de agua que refrescan mucho el ambiente. De manera que hay muchos elementos que pueden hacer un espacio como este realmente un espacio agradable y que Manatí regrese a tener una plaza como la que tenía antes. ¿Y qué se utilizaba como alcaldía antes de construir esta en 1950? Se utilizaban distintas dependencias, facilidades y edificios que la administración municipal alquilaba y pues la alcaldía estuvo en distintos lugares hasta que finalmente se establece aquí ya para el 1950. ¿Y cómo ha ido cambiando esta estructura con los años? Bueno, ha ido un tanto lento, pero en los últimos 15, 20 años se han ido haciendo mejoras razonables y se han ido haciendo pues algunas, pudiéramos llamar añadiduras, ¿no? Para tratar de mantener oficinas y dependencias municipales dentro del casco urbano, para mantener también afluencia del público. Ya en los últimos años se le han hecho algunas mejoras y se ha tratado de darle un poco de arte, ¿verdad? Como vemos aquí con algunos vitrales. con los vitrales que son de facilidades nuestras en distintas áreas del pueblo. Es un edificio que, como pueden ver, es monumental, tiene una gran torre con un reloj y responde pues a la iconografía de las alcaldías clásicas. El estilo es estilo Art Deco, pero este es un estilo, digamos, de transición porque ya hay elementos de arquitectura moderna. Los años 50 es los años donde entra de lleno el movimiento moderno de la arquitectura en Puerto Rico. Sin embargo, edificios como este pues todavía mantienen ciertos elementos Art Deco. Entre las instalaciones requeridas para la fundación de un pueblo, solo nos falta presentar el cementerio. Y para hablarnos del mismo está con nosotros el arqueólogo Carlos Ayes Suárez. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué personalidades se encuentran enterradas en este cementerio? Tenemos figuras de la trascendencia de don Antonio Vélez Alvarado, que fue el que diseñó la bandera de Puerto Rico. ¿Y frente a cuya tumba nos encontramos en estos momentos? Precisamente, ¿de qué año data este cementerio? Bueno, este es el tercer cementerio que se establece en el año de 1878. Básicamente responde a instrucciones que dieron en el año de 1814 el obispo puertorriqueño Juan Alejo de Arismendi, de que había que sacar los cementerios del atrio de la iglesia y ubicarlos en unas áreas para propósitos de higiene. Ahora que usted menciona atrio, me dijeron que cuando viniera al cementerio de Manatí no dejara de ver la cruz del atrio, pero la cruz del atrio que yo veo aquí, que tiene el rótulo, se ve bastante nueva. Explíqueme de eso. Bueno, la cruz de atrio o cruz de Manatí original se fabricó en el 1738 aproximadamente. Estuvo ubicada aquí desde que se estableció el cementerio en el 1878 y nosotros recientemente decidimos hacer dos réplicas para ubicar la original restaurada bajo techo en el pórtico para conservarla y restablecer una aquí en la vía sacra principal del cementerio y restablecer otra en el atrio de la iglesia. ¿Y dónde van a poner la que restauraron, que es la original? Bueno, hay planes de establecer un museo de antropología